Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos has traído acá. Cada persona, Señor, tiene batallas. Te pedimos que, como decía ese himno, no retengas de mí tu grande bondad y tu misericordia, que no se aparten de nosotros. Sabemos que así es, pero te suplicamos que podamos creer esa verdad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya estamos regulados. 1, 2. Todavía no estamos grabando. Vamos a esperar para que asienten. Hoy me avisan para poder. ¿Ya? Bueno. Hermanos, hemos estado compartiendo acerca de el Día del Señor. Quiero dar un pequeño repasito. Nosotros hemos estado hablando en el primer mensaje que en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios estableció un patrón que el hombre debe de imitar. ¿Cuál es el patrón, hermanos? Del Sabbat, ¿verdad? El día de descanso. Sabbat significa cesar, cesar. Dios estableció un patrón. No fue dado en la ley, sino antes de la ley. También hemos estado viendo, hermanos, en el segundo mensaje que compartió el hermano Eduardo Paniagua, que Dios incluyó esta ordenanza en los 10 mandamientos, en las tablas de piedra. Dios lo incluyó ahí. Esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios, veremos el lugar que ocupa este mandamiento en todos aquellos que por gracia de Dios hemos venido a ser hechos participantes de las bendiciones de Dios en el nuevo pacto que Cristo inauguró. Entonces usted me dirá, hermano, entonces tenemos que guardar el Sabbat como lo guardaba el pueblo de Israel. A eso vamos. Y por eso el tema de hoy es el cambio del sábado al domingo, ¿verdad? Voy a tratar de presentarlo lo más bíblicamente posible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a estar viendo cómo la tradición cristiana de los padres, de los apóstoles, los padres, los han practicado esto, ¿verdad? Y han creído esto. Algunas interrogantes que vamos a hacernos y algunas interrogantes que surgen en nosotros. Una interrogante es: ¿por qué razón el pueblo del antiguo pacto descansaba el séptimo día y en él descansaba y adoraba, mientras que nosotros lo hacemos el primer día de la semana, es decir, el domingo? O sea, todas esas interrogantes vamos a estarlas desarrollando. ¿Cuál es la primera interrogante, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Israel guardaba el séptimo día, o sea, el sábado, el Sabbat? ¿Y por qué nosotros hoy guardamos el día domingo? Todas esas interrogantes nos las vamos a estar contestando. Otra interrogante: ¿cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio de sábado a domingo? ¿Será que la Biblia lo cambió?
o como dice la Iglesia Católica, fue Constantino. Ahí vamos a estarlo viendo, ¿verdad? Veamos algunas circunstancias del Antiguo Testamento que requerían el cambio. Vamos a estar viendo algunas circunstancias del Antiguo Testamento que requerían el cambio. Esto no solo es enseñado claramente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y entonces, hermanos, vamos ahora ya a desarrollar este tema tan precioso. Cambio del sábado al domingo. Dos circunstancias que sugerían ese cambio. Dos circunstancias que sugerían ese cambio. De no guardar el séptimo día, sino de guardar el domingo. De no reposar en el séptimo día o en el sábado, sino de reposar en el día domingo. Dos circunstancias fundamentales. Lo primero, hermanos, es la universalidad de la dispensación evangélica. La universalidad de la dispensación evangélica sugiere un cambio en el día de modo que pueda ser observado universalmente también. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿a quién se le llama pueblo de Dios, hermanos? ¿A quién se le llama pueblo de Dios? Sinceramente, a Israel, al Israel nacional. Entonces, Dios tenía un plan, porque Dios no es un Dios de una nación. Dios es el Dios de las naciones. ¿De quién es Dios, hermanos? Entonces, Dios tenía un plan. Y Dios obró en Israel. El pueblo de Dios en el antiguo pacto, oiga bien, el pueblo de Dios en el antiguo pacto se circunscribía mayormente, aunque no únicamente, al pueblo de Israel. Era un pueblo específico que habitaba un pedazo de tierra específico con circunstancias climatológicas muy específicas. Ellos podían guardar ese día de reposo de cada sol del viernes a la caída del sol del sábado, porque era la manera que ellos contabilizaban. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros contabilizamos de 12 a 12. ¿Cuándo termina este día, hermanos? A las 12 de la noche, ¿verdad? De 12 a 12. Ellos no, ellos lo contabilizaban de la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del día sábado. ¿Y qué pasaba en aquellos países como el Polo Norte? O sea, que donde no había sol, pues, o sea, entiende, hermano. Pero como les decía, Dios es un Dios de todas las naciones. Él ya tenía en mente que así como Dios dio el Sabbat de sol a sol, no podía ser guardado por todas las naciones, porque ahorita ya es otro día y aquí es otro día. Entonces, las razones por las cuales se debía de cambiar de sábado a domingo tiene que ser universal, porque Dios en su misericordia iba a escoger a todo un pueblo, pero no un pueblo nada más nacional, sino a su verdadero pueblo, que es todos los nacidos de nuevo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el verdadero pueblo, hermano? ¿El Israel nacional o los nacidos de nuevo? Los nacidos de nuevo, sean de Israel o
de la iglesia. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios ahora. Esa es la continuidad, la continuación del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, por esa razón debía de ser el cambio, porque Dios iba a salvar, a agregar, ¿verdad?, a todas las naciones. Iba a levantar de todas las naciones, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, a la iglesia. Entonces, esa es una de las razones por las cuales debía de hacerse el cambio. ¿Se comprende eso un poquito, hermanos? Poquito, ¿verdad? Otra razón por la cual debía de, y esto estoy hablando del Antiguo Testamento, otra razón por la cual debía de hacerse ese cambio de no guardar el séptimo día, sino el domingo, por el significado, por el cambio de significado. ¿Por el cambio de qué? De significado. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel, hermanos, cuando ellos celebraban el Sabbat, o sea, el sábado? ¿Qué celebraban ellos, hermano? Que en el séptimo día Dios había descansado de toda su obra. Y ellos celebraban que Dios había creado todas las cosas. En cambio, nosotros, además de hacer eso, de celebrar el día domingo, que Dios creó todas las cosas, nosotros, el significado es que el día domingo, en el día domingo, Jesucristo resucitó. ¿Qué hizo Jesús en el día domingo, hermano? Y ahí, con esa resurrección, Él hizo una nueva creación. Él nos dio nueva vida. Por eso es que en el Sabbat, el significado y el énfasis también era de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero el énfasis era que Dios había creado todas las cosas, que Dios había creado todo el universo, y que en el séptimo día Él había descansado, y entonces Él había visto, wow, qué maravilla la que yo he hecho. Entonces Él invitaba a todas las naciones, ¿verdad? En el caso de Israel, Él invitaba a la nación de Israel para que celebraran ese día, en el Sabbat, que lo guardaran, que no trabajaran, sino que lo guardaran y adoraran a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento hay un cambio de significado. Ahora Dios nos llama y dice, mira lo que yo hice. Yo no solamente creé los cielos y la tierra, envié a mi hijo, a mi propio hijo, lo levanté de los muertos, está sentado a la diestra de Dios para darte vida. Ahora celebra el día de reposo con un nuevo significado. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que nosotros celebramos el día domingo, lo apartamos para decir, si Dios es bueno, Dios ha creado todas las cosas, pero hay una nueva creación. Él me ha dado vida a mí. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y Él el día domingo resucitó de entre los muertos. Por eso escogemos este día. El pueblo de Israel, en el día señalado, vamos a ver acá. Ya vimos en el Antiguo Testamento, ahora veamos en el Nuevo Testamento. Porque fíjese, hermano, que también vamos a estar viendo en algunos versículos que se los voy a anticipar. Por ejemplo,
el pueblo de Israel celebraba una fiesta, fíjese, que era la fiesta de Pentecostés, Levítico 23, y lo vamos a ver. ¿A dónde está esa fiesta, hermano? Levítico 23. A esa fiesta se le llama la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era porque esa fiesta era celebrada después de los 50 días. Penta, 50. Y fíjese que en esa ¿saben en qué día se celebraba esa fiesta? Se le llamaba la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las cosechas. ¿Cómo se le llamaba a la fiesta de Pentecostés, hermano? O sea que Salvador cultivaba, ¿verdad? Milpa, ya para adaptar, milpa aquí, ¿verdad? Frijoles. Y entonces Salvador, era obligación que Salvador en el octavo día, ¿en qué día, hermano? No en el séptimo, en el octavo. Y el octavo es el primer día. En el octavo día, Salvador y Cruz venían con su familia a decir: Señor, te damos gracias, porque aquí tienen los primeros frutitos. Señor, gracias. El primer fruto de la cosecha. A eso se le llama el Pentecostés. Entonces, ya desde ahí, en el Antiguo Testamento, que esa fiesta se celebraba ¿en qué día, hermano? En el octavo día, o sea, el primer día de la semana, es domingo. Yo sé, hermanos, que a veces nos confundimos porque pensamos que el primer día de la semana es el lunes, porque es el día de trabajo, pero según nuestro calendario, el primer día de la semana es el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, así es, en el octavo día. El Nuevo Testamento nos da indicios claros de que ese cambio de sábado a domingo ya se efectuó gradualmente, pero está definitivamente efectuado. Tal vez para los que acaban de venir, lo que estoy tratando de explicar, hermanos queridos, el tema de hoy es el porqué del cambio de sábado a domingo. El por qué ya nosotros no nos reunimos en el día sábado, sino que nos reunimos para descansar y celebrar el día domingo. Eso es lo que estamos tratando de explicar y probar a través de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, veamos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, nada se nos dice en el Nuevo Testamento de adorar a Dios en el séptimo día. Oiga bien, no hay ni un versículo donde se nos dice adorar a Dios en el séptimo día, o sea, el día sábado, pues. No hay ni un versículo, así como lo oye. Después de los evangelios, obviamente, ese silencio nos habla. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles apartando el séptimo día para adorar a Dios. Pero puede decir uno de la línea, ¿verdad?, del Sabbat, que guardan el Sabbat hoy: pero el apóstol Pablo sí guardaba el día de reposo porque iba a las sinagogas en el Sabbat, en el séptimo día, y no el domingo. Pero hermanos, el apóstol Pablo iba a las sinagogas el Sabbat porque ¿a dónde más iba a encontrar a los judíos, pues? ¿A dónde más se congregaban los judíos, hermanos, en esa transición? ¿Dónde los iba a encontrar? El sábado, ahí estaban en las sinagogas adorando. El que Pablo haya ido a las sinagogas el día sábado no demuestra que Pablo guardaba el día de reposo en Sabbat. Por supuesto que no. ¿Qué otro lugar podría usar Pablo para encontrar a los judíos y predicarles el evangelio?
sino en la sinagoga. Cristo ordenó a Pablo que el evangelio llegara primeramente a los judíos y después a los gentiles. Eso es lo que Pablo hacía. Los iba a buscar el día sábado. También, hermanos, hay un énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana. Ahora, el Nuevo Testamento no enfatiza sobre el Sabbat, el séptimo día. Oiga bien, pero sí hay un énfasis bien marcado en el día de reposo, como primer día de la semana, como el domingo. Hay un énfasis terrible que no lo podemos obviar. El énfasis que encontramos en el Nuevo Testamento sobre el primer día de la semana, tanto en el ejemplo de Cristo y el de los apóstoles, no deja lugar a dudas en cuanto al día señalado para la adoración de la iglesia. Y aquí es donde vamos a verlo ahorita. Hay algunos versículos que ratifican la adoración de la iglesia a Dios el día domingo o primer día de la semana. A continuación vamos a ver alguna serie de versículos donde enfatiza cómo el día domingo o primer día de la semana es el día de la adoración. El Señor Jesucristo, primeramente, se levantó de la tumba. Oiga bien, el Señor Jesucristo, primeramente, se levantó de la tumba, no el séptimo día, sino el primer día de la semana, o sea, el octavo día. Mateo 28, 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer, ¿qué dice, hermano? Del primer día de la semana, o sea, el domingo, pues. Ahí está claro. Marcos 16:1. O sea, yo quiero darles certeza a ustedes el por qué nos reunimos hoy, pues. Para que usted no diga, no, mire, es que, a ver, no, ahí está. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, ya pasado pues, y muy de mañana, ¿qué día, hermano? Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana. Lucas 24, 1. Y Juan 21. Para resumirlo, también mencionan el primer día de la semana, muy de mañana. Juan 21. El primer día de la semana. ¿Queda claro, hermanos? El énfasis que hay. ¿Cuándo fueron las primeras apariciones de Cristo? Fíjese bien.
Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? El primero de la semana. O sea, enfatiza para que no quede duda. Cuando descendió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez, ¿y en qué día fue? Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de ¿qué, hermano? De Pentecostés. De ahí viene la palabra pentecostal, ¿verdad? De los pentecostales. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento? Era la fiesta de la cosecha. ¿Qué fiesta era? Que se celebraba en el 8º día. ¿Qué se celebraba? Se le daba gracias a Dios por la cosecha. Y aquí el Espíritu Santo se derramó en día de Pentecostés porque era día de celebrar el primer fruto de la resurrección. ¿Quién fue el primer fruto de la resurrección, hermanos? ¿Quién fue, hermanos? Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, fue el día domingo, hermano, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, o sea, el día 8º, o sea, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Amén, hermanos. Ahí está. Pero para que ustedes tengan una base bíblica de que yo estoy hablando también que el Antiguo Testamento habló del domingo, del primer día de la semana y del 8º día, veamos en Levíticos 23:15. Y también pasemos al 16. Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo, hermano? El 8º día, el primer día. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día. La gavilla debía de ofrecerse y celebrarse no el día de reposo, sino al siguiente día del día de reposo, que es el primer día, o sea, el 8º día. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés siempre se celebraba en el primer día de la semana. ¿Qué día se celebraba Pentecostés, hermanos? Porque se contaban 7 semanas cumplidas después del 7º día, del último día de reposo de la fiesta de las gavillas. Se celebraba la fiesta de las gavillas, se contaba un sábado, 2 sábados, 3 sábados, 4 sábados, 5 sábados, 6 sábados, 7 sábados. Y el día siguiente, es decir, el domingo, el primer día de la semana, se celebraba Pentecostés. En ese primer día de la semana, en el día 8º, se ofrecía a Dios el primer fruto de la cosecha. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, celebrando que hubo un hombre que se levantó de los muertos. En todo el universo no ha habido hombre
que se haya levantado de los muertos. Amén, hermanos. Y haya permanecido, que nos haya dado vida. Ese primer día de la semana se ofrecía a Dios el primer fruto de la cosecha. En ese mismo día la iglesia de Cristo, con sus primeros frutos de salvación a través de la predicación del Evangelio, la iglesia de Jerusalén se reunía todos los días, sí, todos los días. Pero en Hechos 2, sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, ellos van asumiendo otro patrón. Hechos 27. Mire lo que dice Hechos 27, la iglesia de los Hechos. Dice, el primer día de la semana, reunidos para partir, ¿qué dice, hermano? El pan. Pablo les enseñaba. ¿Por qué no Pablo les enseñó en el Sabbat, pues, hermanos, en el séptimo día? ¿Ven la transición? Y yo no necesito ser un gran teólogo, ni usted, un gran erudito. Ahí está la palabra. Si sabemos lo básico en base a la palabra, lo sano en base a la palabra, si usted guarda todos estos mensajes, ahí usted está bien firme. ¿Por qué nosotros nos congregamos el día domingo? Pablo se quedó 7 días en Troas. Él pudo haber hecho la reunión el día séptimo, pero no lo hizo, sino que lo hizo el primer día de la... Claro que Pablo iba el sábado, pero iba a buscar a los judíos, porque era la única oportunidad que él tenía y que le daban chance para predicarles la palabra. Pero Pablo estaba bien claro. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Primera de Corintios 16, 1 al 2. Hay un énfasis tremendo en el Nuevo Testamento sobre el día domingo, sobre el cambio. Dice 16, 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Siga. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces yo no estoy enseñando ahorita de diezmos y ofrendas, no, solo estoy diciéndole que ese día, el día domingo, Pablo ordenó que ese día las gentes se reunieran para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y para traer ofrendas al Señor según ellos hubieran prosperado. El que prosperó mucho, traiga mucho, y el que prosperó poco, traiga poco, según haya prosperado. Apocalipsis, ¿sabe en qué día se escribió Apocalipsis? ¿En qué día Dios lo reveló? No fue en el sábado, fue el día domingo, el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué día dice? En el día del Señor. Y las iglesias que rodeaban a Juan sabían de qué les estaba hablando, porque había un pensamiento unánime. Y en ese tiempo no había una contradicción ahí, había una unidad en cuanto a ese día, porque estaban bien persuadidos por las sagradas escrituras. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el día de la resurrección del Señor. Los cristianos del primer siglo se habían adherido al conocimiento
que ese día no solo era el primer día de la semana, sino el día del Señor, un día consagrado a Cristo. Domingo viene del latín domine, del Señor. El vocablo domingo deriva del latín dies dominicus, día del Señor. Debido a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús, somos una nueva creación en Cristo. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Una nueva creación en Cristo, como el producto de su obra redentora. Somos el producto de su obra redentora. ¿Y qué fue lo que ratificó la obra redentora de Cristo? La resurrección de Jesucristo. ¿Cómo estamos seguros que nosotros un día vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó. Una obra que fue completada cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba. No había ninguna razón para lo que la iglesia del antiguo pacto conmemorara la antigua creación. Ahora somos una nueva creación en Cristo. Les he mostrado, hermanos, brevemente el porqué del cambio de sábado a domingo a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento. No fue Constantino. ¿Se oyó, hermano? No fue Constantino el que cambió el día en día domingo. La tradición católica así lo dice, pero no fue así. Yo se los he mostrado, hermano. Los padres, pero ahora tenemos que ver la iglesia histórica. Porque, hermanos, no podemos desligarnos de la historia. No podemos desligarnos de qué, hermano? De la historia. Somos una iglesia confesional. Creemos en que después de la iglesia apostólica hubo una iglesia, hija de ellos, que se condujo rectamente. Tuvo errores, pero se condujeron rectamente y podemos aprender de su tradición. Los padres de la iglesia posapostólica, o sea, después de los apóstoles, posapostólica significa después de los apóstoles, confirman unánimemente esta enseñanza del cambio de sábado a domingo. Los adventistas del séptimo día insisten en que fue Constantino que cambió el día de adoración de sábado a domingo en el año 325 después de Cristo. Pero esa declaración no es conforme a los datos históricos. Hay un libro que se titula La vida que, si quiere búsquelo. La vida que. Este libro es un documento muy hermoso que data desde el 96 y 98 después de Cristo. El autor de La vida que fue contemporáneo de Juan, porque en esa misma fecha se data de la escritura de Apocalipsis. Miren lo que dice ese libro. Dice el libro, La vida que. Y en el día del Señor, un día especial consagrado a partir el pan, confesando primero vuestros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro. Hermanos, un consejo. Cuando usted venga acá, tome un tiempo para confesar, y voy a incluirme, para confesar nuestros negros pecados. Amén, hermanos. Señor, yo no merezco estar aquí. No merezco yo. Tú sabes lo que he pensado. Tú sabes lo que he dicho. No. Señor, perdóname, límpiame. Que mi sacrificio pueda ser ofrecido puramente para ser una iglesia purificada por la sangre de Jesucristo. Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia,
discípulo del apóstol Juan, nació el 31 y murió el 107. Dice, no debemos sabatizarnos. ¿Qué dijo él, hermano? No, dijo, no sabaticemos, ya guardamos suficiente el día sábado. Dijo, no, somos un pueblo, ¿verdad?, del nuevo pacto, de la nueva creación. Entonces dijo, no debemos, dijo él, no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor, el cual nuestra vida fue levantada. Y en otro lugar escribió, este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Dijo Ignacio. Justino mártir, mire lo que dijo Justino mártir. Él fue martirizado en 165 después de Cristo. En uno de sus diálogos con un judío, él dice que los cristianos no celebran las festividades judías y observan sus sábados. Y en otro lugar escribió, en el día que llamamos domingo, se realiza una asamblea de todos los que viven en la ciudad y en el campo, en el cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Hay una epístola que se llama, pero no es canónica, no, se le llama la epístola de Bernabé, 130 después de Cristo. Se considera una buena lectura. Y dice, no son vuestros sábados presentes los que son aceptables para mí, sino el sábado que yo he hecho. Por esto también nosotros guardamos el día octavo, para gozarnos el día en que también Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ireneo, discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Dice, en el día del Señor, cada uno de los cristianos guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Ustedes que han venido por primera vez, no solo vengan por primera vez, sigan viniendo todos los domingos. Amén, hermanos. Ya que nos alegramos, pudieran estar ellos en cualquier lugar. Qué lindo que han venido hoy, ¿verdad? Gracias. Y si el Señor le va obrando en usted, usted va también a decirle a su familia, este es el día del Señor, ¿verdad? Va a decirle a la esposa que quizás no está muy clara, este es el día del Señor, amor. Yo no estoy diciendo que no vamos a atender necesidades urgentes, no. Pero debemos también nosotros ser cabezas y definirnos y decir, este es el día del Señor, con gracia, ¿verdad? Vamos a hacer esto en otros días, pero este es el día para adorar a Dios. Tertuliano, 160 al 220 después de Cristo, dice, celebremos el domingo como día de gozo en el día del Señor. Pensamos que es incorrecto. Y él dijo, no ayunen en el día domingo. Así dijo, ¿sí? Porque el día de ayuno, ellos lo entendían como un día de tristeza. No ayunen, decía. El día domingo, dedíquense a celebrar. El novio ha venido. No es que el novio va a venir, no, ya vino, resucitó, nos dio las primicias, celebremos. Clemente de Alejandría dice, comentario de Tertuliano, 211 después de Cristo, dice, un verdadero, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, un verdadero cristiano, observa el día del Señor
echando fuera todos los malos pensamientos, dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor Jesucristo, el cual tomó lugar en ese día. Me acuerdo que el hermano René Mejía nos instruía en esto. Así que si alguien no está de acuerdo, él tiene la culpa. El hermano René nos decía, mire, es que en el día del Señor, decía, y alguien puede ir todos los días, pues sí, ¿verdad? Pero dice, el día del Señor usted se levanta, dice, y pone una música para preparar su cuerpo, preparar su alma, y luego, después de la reunión, dice, ¿verdad? Esto ya no lo dice él, lo digo yo. Coma con su familia, haga algo que sea para adorar a Dios y vea una película de Dios, ¿verdad? Tenga buenas lecturas, ¿verdad? No conteste llamadas de negocio o de lo que sea, dedíquese al Señor. Ese día usted está para el Señor, ¿verdad? Y no en la noche usted no se mate haciendo lo que va a hacer al siguiente día, sino repose en el Señor también, porque uno la puede agarrar también tiene uno que reposar, ¿verdad? Así, entonces hay cosas que yo las he puesto ahí también con el hermano René. Hermanos, es bueno que venga a todas las series de esto, porque va a haber un día en que nosotros vamos a explicar qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Porque ahorita yo sé que hay muchas preguntas sobre eso, pero ahí vamos nosotros a ver bien qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Hermanos, con esto que he dicho, oiga bien, probamos que no fue Constantino quien hizo este cambio. La práctica de congregarse el día del Señor, en el día domingo, era muy extendida en ese tiempo. Hay un historiador que se llama Philip que dice, la celebración del día del Señor en memoria de la resurrección de Cristo data indudablemente de la era apostólica. Nada menos que el precedente apostólico puede explicar la observancia religiosa universal. No hay una sola voz de disensión. Y en otro lugar escribió Phillips, la observancia universal no contradicha del domingo en el segundo siglo solo debe de ser explicada por el hecho que tiene una raíz en la práctica apostólica, porque en esos años el adventismo y todos los movimientos que hoy han salido no existían. ¿Se entiende, hermanos? No habían salido. La época herética no había salido todavía. La iglesia conservaba su pureza y había una unidad. ¿Entiende? Hoy tenemos dificultades porque hay mucha corriente. Usted puede escuchar un predicador que está diciendo verdades, pero encubiertamente está metiendo ahí la herejía. Hermanos, llegando a unas conclusiones, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Porque esto ya es aplicativo. Hermano, ¿cómo aplicamos todo eso que usted ha dicho? Bueno, que estemos tranquilos. ¿Que estemos cómo? Tranquilos. De que estamos congregándonos en el día correcto. De que no estamos siguiendo a un hombre, sino siguiendo la palabra. Hay algo más. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el primer día de la semana, nosotros estamos celebrando una fiesta. Es el día de la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor quiere que su iglesia conmemore ese evento cada semana? ¿Por qué, hermanos? Hermanos,
Dios es un Dios que sabe por qué Él ha ordenado todo. Hermanos, nosotros estamos rodeados de paganismo, de costumbres, de días impuestos. Que hoy es día de ceniza, que hoy es día de la bruja, que hoy es día de Halloween. Hermano, estamos tan rodeados de la tradición pagana. Pero Dios nos ha dejado no solo la tradición bíblica impregnada de la palabra, sino que nos ha dejado también una tradición cristiana. Y algo que vamos a celebrar. ¿Para qué voy a celebrar yo el día de la ceniza? ¿Y qué es eso? Pues nada. Pero la resurrección de Cristo tiene poder. Ese fue el día en que todo el universo, hermano, la resurrección de Cristo, oiga bien, ese fue el día en que todo el universo nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, fue declarado por el Padre Rey de Reyes y Señor de Señores. Lord of Lords, como dicen los gringos, King of Kings. ¡Ja! ¡Wow! Ese día, hermano, en que Él resucitó, Cristo fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se alegran, hermano? Pues si ahora estamos aquí, pues. ¿Por qué el Señor quiere que su iglesia conmemore ese día? Romanos 1:4 nos dice: Romanos 1:4. ¿Y el anterior qué dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según ¿qué dice? La carne. Pero ¿qué más dice? Que fue declarado. ¿Qué fue? ¿Qué dice, hermano? ¡Wow! Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué, hermanos? Por la resurrección. Démosle un aplauso a Cristo, hermano. Hermanos, saben que la resurrección es bien importante. El enfatizar la resurrección en el mensaje del Evangelio es bien importante. Y la resurrección de Cristo, y todos los hermanos estudiosos aquí lo saben, la resurrección de Cristo no solo es por fe, hermano. No, es que Él resucitó y es por fe. No solo por fe. Es histórico, hermano. ¿Entiende, hermano? Nadie te puede debatir que Cristo no resucitó, si está claro eso. Hermano, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Nuestra fe es vana. Nosotros también somos islámicos entonces. Nosotros fuéramos seguidores de un profeta humano. Pero la resurrección de Cristo indica que el Padre, en los 3 días que Cristo estuvo en la tumba, el Padre lo examinó. Examinó la vida pública de Cristo desde que nació hasta que murió. Y el Padre, si hubiera hallado una manchita de pecado, no acepta la ofrenda. Y el Padre, después de examinarlo en esos 3 días, hermano, dijo: mi Hijo es la ofrenda agradable. Mi Hijo, la ofrenda de mi Hijo es aceptada, y yo lo ratifico resucitándole de los muertos. Mi Hijo, levántese de la tumba con poder.
Hermanos, la resurrección de Cristo confirma que el Padre aceptó el sacrificio. La resurrección de Cristo asegura nuestra santificación. La resurrección de Cristo, ¿qué, hermano? Asegura nuestra santificación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura nuestra santificación. La lucha contra el pecado es día tras día. ¿Cómo es la lucha contra el pecado, hermano? Día tras día. No sé si a ustedes les pasa. Y a veces nos preguntamos, ¿podré yo seguir corriendo esta carrera con paciencia hasta el día en que Él venga? Ay, si es que hay pecados que no he podido vencerlos y salen otra vez. Ay, ¿podré yo? Mejor me retiro. No. El que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Y qué me confirma eso? La resurrección de Cristo. Tenemos que correr con paciencia hasta el día que Él venga. Hermano, recuerda que Cristo resucitó de los muertos y que si Cristo resucitó de los muertos, ahora tú puedes crecer en santidad. Nadie me puede decir a mí, si estoy delante del Señor, que no estoy creciendo, aunque humanamente vaya para atrás. Caída tras caída tras caída, pero hermano, yo estoy delante del Señor, usted está delante del Señor y nadie puede. Dios está haciendo una obra en su vida y la resurrección de Cristo nos garantiza que Él va a perfeccionar la obra, porque Él prometió darnos a Cristo y lo resucitó, y Él ha prometido también que cuando nos bautizamos y levantamos es novedad de vida, y ahí comienza la santificación progresiva hasta la meta final, y un día seremos como Él, también resucitaremos como Él. Hermano, cuando el cristiano está parado ahí, difícilmente la tormenta lo puede apaciguar. No es échale ganas, no. Ese es moralismo, humanismo o diabólico. Digámoslo así, échale ganas. Persevera tú por tus propias fuerzas. Ya Cristo te salvó, pero ahora el perseverar te toca a ti. Eso es diabólico. El que nos rescató también nos lleva. La gracia que me salvó es la gracia que me llevará hasta el final. Hermanos, hay textos contundentes como Romanos 6 dice 11, así también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelve a venir ese pecado. Pero si tú ya eres cristiano, no debes de mirar 10 veces a ese pecado y una vez a Cristo. Debes de mirar una vez tu pecado y 10 veces a Cristo. Sí, ese pecado vuelve, ese mal carácter vuelve, pero Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo venció en la cruz y Cristo lo venció en la cruz. Y un día yo seré semejante a Él por la resurrección de Cristo, porque estoy en Cristo. Por la resurrección de Cristo tenemos la capacidad de obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Nosotros no somos esclavos del pecado. Claro que todavía hay ataduras, pero eso no me indica que soy esclavo del pecado. Y es por esa razón, porque Cristo se levantó de los muertos, y eso es lo que nosotros celebramos el día domingo. Y es bueno instruir a los hijos, ¿verdad? Haga las tareitas, ¿verdad? Prepárese esto. Instruyamos, ¿verdad? Para que el día domingo ellos estén tranquilos. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. ¿Qué acabo de decir, hermano? La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:20.
hermanos que tienen una baja estima. No, es que mire que yo, mire que soy bien pobrecito. Soy cristiano, pero soy bien pobrecito. Mire yo cómo vivo, ni trapitos tengo. No, hermano. Un día usted va a morir y su cuerpo se levantará de entre los muertos. Amén, hermanos. Ya no va a ser ese. Es que Dios hoy nos viste, a cada uno nos viste soberanamente. Hay quien Dios le da una gotita para hacer dinero más que a otro. Hay quien Dios le da una capacidad. Hay quien Dios le da un ranchito. Hay quien Dios le da un palacio. Dios es soberano. Tenemos que estar tranquilos y felices. Hay quien Dios nos da unas circunstancias especiales, a otros no se las da de otro, pero Dios es soberano. Pero la esperanza que tenemos es que un día, si estamos en Cristo, vamos a resucitar. Y no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Hermanos, los presidentes, y yo alabo a los presidentes, yo oro por ellos. Prefiero ser un crítico de un presidente. Yo oro por ellos con lágrimas, ¿no? Yo oro por ellos porque me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en los zapatos de ellos. Y hermanos, pero ellos no pueden quitar la preocupación. Ellos podrán quitar lo externo de alguna manera, de una manera lícita o ilícita y echando todo. Pero hermano, nuestra consolación es que por la resurrección de Cristo, un día, toda lágrima será enjugada. Toda preocupación desaparecerá. Hermanos, no crean que si yo me muero mañana, yo voy a estar preocupado por ustedes. Se acabó. Las preocupaciones son aquí. Yo estoy preocupado por mi esposa, preocupado por lo que di, preocupado por ahí. ¿Cómo vamos a decir? Se acabó. Vida nueva. Porque ahora ya estoy con Él, Señor, completamente confiando. Ya no por fe, sino por vista. Esta vida es por fe. En aquel día ya no será por fe, sino por vista. La fe cumplió su propósito. Y no es que no nos vamos a preocupar unos por los otros, nos preocupamos. Yo vi al hermano Mauricio preocuparse por sus hijos, la conversión de ellos, y orando y llevándolo, luchando aquí, hermanos, ore por mí. Y mire, tengo una batalla. ¡Qué hombre de batalla! A las 5 de la mañana, orando al Señor, aquel hombre ahí en mi cuarto, y tremendas batallas que tenía. Un día el hermano partió. Y ahora, no, que hermano Mauricio está preocupado por mí. No. Se le acabó la etapa. Está preocupado por sus hijos si están yendo. No. Se acabó. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Bendito el Señor. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. También en Cristo todos seremos vivificados. Yo espero resucitar en aquel día. Yo espero que muchos, como quisiera que un 100% de los que están acá pudieran resucitar y entregarle al Señor un fruto. Aquí está, Señor, que me diste aquí. Padre, aleluya, Señor, con humildad, ¿verdad? Hermanos, concluyendo, sería diferente nuestros cultos de adoración el domingo si cada creyente, sabiendo esto, se preparara adecuadamente en oración, sabiendo esto. Yo me preparé hoy porque quise poner en práctica mi mensaje. Yo le dije en la mañana: Señor, hoy es tu día, Padre. Hoy es día del Señor. Hoy es día del... Yo me voy a regocijar, me voy a alegrar, Señor, con mis hermanos. Mis hermanos, no vengamos por inercia cada primer día de la semana como quien viene a misa.
Les estoy hablando en buen salvadoreño, hermanos. No venga por inercia, usted despiértese. Diga, perdón, hermano. Despiértese. Solo era aquí, perdón, usted esto no me dice, hermano Salvador. Hermano, despertemos, no vengamos por inercia. Diga, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus. Y un gran beneficio es que Él ha resucitado y ha perdonado tus pecados. Amén, hermanos. Espero haber llegado no solo a los creyentes viejos, no de edad, creyentes que ya están antes, pero también a la vida nueva que ha venido hoy. Yo espero que usted siga viniendo, mire, a escuchar. Y un día, de tanto escuchar, como dicen los dichos, de tanto ir el cántaro al agua, se quiebra. Y usted va a entregar su vida voluntariamente al Señor y va a decir, gloria al Señor, ahora lo conozco. Y voluntariamente usted va a decir, oren por mí, porque podemos orar por ustedes. Oren por mí porque yo quiero entregarme en mi corazón a Jesucristo. Los que no se han bautizado pueden decir, ¿qué espero yo ante tal magno evento, de tan magno personaje que es Dios hecho carne? Quiero entregarme a Él. Señor, gracias. En los que los músicos pasan a tocar un coro que consideren adecuado, tal vez Mano Cruz puede guiarlos ahí para un coro de los que cantaron que sea adecuado a lo que he hablado. Oremos. Señor, gracias, muchas gracias, gracias. Este es tu día, Señor. Señor, te alabo porque hay muchos hermanos que comenzaron la serie, la prédica número 1, estuvieron en la 2 y va con la 3. Gracias, Señor. Qué lindo ver a las familias aquí, Padre. Yo también estoy aquí con necesidad, Señor. Gracias por ese aliento que nos das con lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, Señor, sean dadas al Padre, que nos ha dado las sagradas escrituras. Nos ha dado las sagradas escrituras para en ellas tener nuestras creencias.